Lección número 11 y última de Antropología Teológica. Estamos reflexionando sobre la antropología en el pensamiento del Papa San Juan Pablo II y veremos en este 11 encuentro la revelación que hace Cristo del hombre al hombre. De la Gaudium et Spes número 22, después la comunión de los seres humanos, reflejo de la Trinidad. Y por último, el hombre encuentra su plenitud en su entrega a los demás y un cierre final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, a la lección número 11 y la última de Antropología Teológica. Recordemos que es solamente unas pinceladas a grandes rasgos sobre el estudio del hombre a la luz de la revelación. Tenemos varios documentos que les he compartido para profundizar más, los que deseen profundizar, ¿verdad? En primer lugar, el Concilio Vaticano II, lo que dice la Gaudium et Spes sobre el hombre, y los documentos pues del Papa San Juan Pablo II. Bien, Cristo revela el hombre al hombre. En primer lugar, la revelación descubre que el hombre está llamado a imitar a Cristo. ¿Qué cosa es la revelación? Pues el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. La idea de que Cristo manifieste el hombre al propio hombre es una de las claves del pensamiento del Papa San Juan Pablo II. Es una clave de su idea de evangelización, es el quicio o el requicio o el culmen pues, de su antropología, y es por cierto anterior a su propio pontificado. Él ya hablaba antes de ser pontífice y que nunca fue ajeno a su persona el tema y la nueva doctrina, y no es nueva pues esta doctrina de la Iglesia sobre la antropología. Se lee en primer lugar en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II número 22 que en realidad el misterio de Cristo solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En primer lugar, comprender que Cristo, Dios, al encarnarse, está revelando en su propio misterio la grandeza de la naturaleza humana, porque Dios no se hubiera encarnado en naturaleza humana si no fuera grande a sus ojos. Y esto entonces, Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, le descubre su sublimidad, le descubre su vocación, la vocación del hombre a la unión con la divinidad. Ese es el gran misterio del hombre, su unión con la divinidad, y eso lo revela Cristo en su encarnación, ¿verdad? Entonces, dice también el Papa San Juan Pablo II, vamos a adelantarnos un poquito más, que no llega a penetrar el misterio del hombre ningún pensamiento antropológico que no cuente con la divina revelación. Entonces, el misterio del hombre no se puede lograr, no se puede penetrar si no es a través de la revelación, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y en este sentido, la Iglesia custodia con este depósito de la fe una sabiduría sobre este misterio del hombre que no se puede alcanzar en plenitud en ninguna otra parte fuera de la Iglesia. Entonces, la Iglesia en sí misma, como institución creada por Cristo, es la que revela el hombre al hombre. Valga usar las mismas palabras que usa el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, que Cristo revela el hombre y al hombre. Entonces, tendríamos que decir Cristo y su Iglesia. Es la única forma de llegar a alcanzar con plenitud el conocimiento del misterio del hombre. Y es que la definición del hombre no está en el origen,
en Adán, no está, sino que el misterio del hombre, la definición más propia del hombre se encuentra en su vocación final, en su fin último, que es Cristo. Pero hay una traba, ¿verdad? El pecado como desorden, es la traba para el conocimiento del misterio del hombre. Entonces, el hombre como hombre está ordenado a imitar a Cristo, y el desorden por el pecado original en esa su vocación, ese desorden lo constituye pues el pecado, que es la debilidad que adquirió la naturaleza humana por el pecado original. Dice Gaudium et Spes del Vaticano II: al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último. Y también rompe toda su ordenación cuando el hombre niega a reconocer a Dios, tanto por lo que toca a su propia persona como a las revelaciones y a las relaciones más bien de los demás y con el resto de la creación, o sea, con sus hermanos, los hombres, sus prójimos, y con todo el misterio pues de la misma creación. Acuérdense que la creación fue hecha para el hombre. Entonces dice también esta constitución conciliar, Gaudium et Spes: la vida es milicia. Se lee en la Sagrada Escritura en el libro de Job. Ya saben qué cosa es una milicia. Es militar en un bando. El bando de Dios tendría que ser en este sentido, ¿verdad? La vida es una milicia, la milicia de Dios. Y bien, lo aprendimos hace mucho, no poco de los tiempos presentes, como aprendimos también que toda la existencia humana de individuo y de pueblo es una pugna trágica entre lo espontáneo y lo difícil. Por eso nos resulta evocadora esta cita pues del Vaticano II, que dice: toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática. Esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Ese es el gran combate espiritual, ¿verdad?, que dice también San Pablo. Entonces, por esto, la salvación de cada uno, o el pecado de cada uno, aunque sea como es personal, el pecado personal tiene también una repercusión cósmica, un carácter cósmico, en cuanto afecta a todas las realidades del mundo. Fíjense que la misma naturaleza creada está sometida y está debilitada a consecuencia del pecado del hombre. Recuerden lo que dice la carta de San Pablo y el Apocalipsis, que la misma creación será restituida. Va a haber un nuevo cielo y una tierra nueva cuando sea todo restituido, ¿verdad?, el día del juicio final. Y también en esta visión del pecado como desorden, algunos teólogos ven una importancia, no, una impronta, más bien una marca de la filosofía personalista. En concreto, pues hay un pensador filósofo llamado Emmanuel Mounier, que es un eximio pensador y extravagante político, que acuñó no pocos conceptos que no son ajenos a nosotros, como el del desorden establecido o la inspiración a la primacía de lo espiritual. Son conceptos pues que definió este filósofo, antropólogo, que vale la pena pues reflexionarlo en el sentido pues de la lucha, del combate que tenemos todos en ese desorden establecido, tanto en la sociedad como en la misma creación. Hay un desorden tremendo. Y se habla de esos desórdenes, te hablan del calentamiento global, te hablan del problema de la ecología, te hablan del problema de las grandes inundaciones que existen hoy por hoy en el mundo entero. Todo eso son desórdenes establecidos a consecuencia del pecado, ¿verdad? Y tenemos que aprender a darle su lugar a la primacía de lo espiritual. Bien, ese es el cuarto punto. Cristo revela el hombre al hombre, ¿verdad? Una reflexión amplia.
Ahora veamos el número 5, la comunión de los seres humanos, que es reflejo de la Santísima Trinidad. Veamos cuáles son las relaciones intratrinitarias, o sea, las relaciones que viven en el seno de Trinidad, de la Santísima Trinidad. Decir que voy a intentar explicar el misterio de la Santísima Trinidad no solo sería una herejía, sería además una perfecta memez. Si hay un misterio impenetrable, es el misterio trinitario. Nosotros lo conocemos por analogía. Recuérdense cuando estudiamos el misterio de Dios. Todo fue por analogía. Si el hombre es débil, Dios es fuerte. Si el hombre es mortal, Dios es inmortal. Si el hombre es limitado, Dios es infinito. Por esas analogías nosotros llegamos a comprender un poquito el misterio de Dios, pero el misterio en sí mismo es impenetrable. Pero para intentar acercarnos a saber qué es lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II, de que la comunión de los seres humanos es reflejo de la comunión trinitaria, entonces vamos a intentarlo, sin pretender lo que por naturaleza es en nuestro estado actual inteligible, que no lo podemos entender. Los teólogos han intentado viciar, más bien avisorar, o sea, ver, echar una visión así de lejos, de una o de todas o de alguna otra faceta de este misterio divino. Y los teólogos se han preguntado por las relaciones que sostienen entre sí las tres personas divinas de la Trinidad. Siendo Dios cada una de ellas, las tres personas son Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Aprendimos nosotros desde chiquitos en el catecismo. También explican los teólogos que la distinción entre las tres personas divinas se basa en las relaciones que existen entre ellas. Y veamos, pues, qué podemos entender. Si el concepto que Dios tiene de sí mismo ha de ser por la propia inmensidad de Dios, un pensamiento infinitamente complejo y perfecto, ese pensamiento tiene que incluir la existencia, ya que el existir es de la naturaleza de Dios. El yo soy el que existe. Dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, yo soy la madre del Dios por quien se vive, o sea, Él es el que tiene la vida. O dicho de otra manera, si la realidad de las cosas, de la idea que Dios tiene de las mismas cosas, la idea que Dios tiene de sí mismo es Dios mismo. Así de sencillo. Entonces, la imagen que Dios tiene de sí mismo, la palabra silenciosa con que Dios se expresa eternamente a sí mismo, debe tener una realidad propia y distinta. Y a este pensamiento vivo en que Dios se expresa a sí mismo lo llamamos Dios Hijo. Entonces, ahí nomás vemos cuáles son las relaciones de pensamiento, de conocimiento de Dios al conocerse a sí mismo, ¿verdad? Dios Padre es Dios conociéndose a sí mismo. Y Dios Hijo es la expresión de ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Recuerden el misterio de Dios, es un lenguaje filosófico profundo, pero en la humildad del conocimiento nosotros tenemos que aceptar que son profundidades del misterio que será imposible aquí en la vida lograrlos alcanzar. Seguimos reflexionando, dice el Papa, la contemplación mutua de las personas divinas, de Dios Padre y de Dios Hijo, mueve, hablando en términos humanos o imprecisos, de quien es infinito e inefable, ¿verdad? Es un movimiento y es un acto de amor recíproco, infinito. O sea, Dios sale de sí mismo a amarse a sí mismo y eso es lo que produce el Hijo. Entonces el Hijo también es una respuesta que da recíproca de ese amor de Dios e infinito, y dado que el amor de Dios a sí mismo, como el conocimiento de Dios a sí mismo,
El amor de Dios es la esencia de Dios. El conocimiento de Dios de sí mismo también es infinito, es parte de su esencia de Dios. Entonces todo esto es la misma naturaleza divina y de todo esto resulta ser un amor vivo. Y a este amor vivo, infinitamente perfecto e intenso, que fluye del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, es al que nosotros llamamos Dios Espíritu Santo. Es un misterio explicado al estilo del Papa San Juan Pablo II, pues. Como lo dice también y lo expresa Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, lo que expresa la filosofía y la teología del misterio de Dios. Dios Padre es Dios conociéndose a sí mismo. Segundo, Dios Hijo es la expresión del amor de Dios de sí mismo. Y Dios Espíritu Santo es el resultado del amor del Padre, Dios a sí mismo, al Hijo y del Hijo al Padre, que los dos son uno solo Dios verdadero. Por lo tanto, a las tres personas que son un solo Dios, con igualdad infinita, basada en la única naturaleza divina de las tres personas que ellas la poseen, y esto de tal modo que, aunque los hombres, no sin fundamento en la Escritura, atribuyamos a cada persona divina ciertas obras, ciertas actividades que nos parecen más apropiadas a una persona o a la otra persona divina. Entonces, por ejemplo, la generación del Hijo se atribuye al Padre, la creación y la redención se atribuyen al Hijo, Dios Hijo, y la santificación y el consuelo a los cristianos se le atribuye a Dios Espíritu Santo. Lo cierto es que ad extra, o sea, fuera del seno trinitario, hay hacia el exterior de la propia Santísima Trinidad, Dios actúa en su unidad sin merma de la infinita riqueza de la intimidad de la vida trinitaria, pero sí Él se expresa, sale de sí mismo, sale de la familia trinitaria al exterior pues de ese misterio trinitario. Y al salir al exterior del misterio trinitario no disminuye nada de Dios, ni su unidad, ni su infinita riqueza, ni su intimidad trinitaria. Entonces, de las instituciones y de las aproximaciones que nosotros hemos estudiado de este misterio sublime e incomprensible de la Santísima Trinidad, lo que sí llegamos a aprender con claridad es que la relación intratrinitaria es amorosa en grado infinito. Y de ese amor admirable e inalcanzable, es de donde toma modelo la comunión entre los seres humanos, que es el tema que estamos tratando, ¿verdad? La comunión de los seres humanos como reflejo del misterio trinitario. Por lo tanto, el amor infinito de Dios es el modelo de la relación humana. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a relacionarse con los demás hombres, siguiendo el modelo de esas amorosísimas procesiones intratrinitarias. El Padre es creador, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces esas son las procesiones intratrinitarias que son manifestación infinita de ese amor infinito divino. Por esa razón el hombre es por su naturaleza un ser relacional, de tal manera que las relaciones interpersonales pertenecen al propio ser, a la misma esencia de la naturaleza humana. Ser persona es ser un sujeto capaz de relacionarse. Por eso la imagen de Dios que se da a cada hombre en particular, se da también a las relaciones humanas de comunión de amor.
Lo dice Mulieris Dignitate Papa San Juan Pablo II, y dice lo siguiente: el hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además también que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, están llamados a vivir una comunión de amor que se da en Dios. Dice pues Mulieris Dignitatem en el número 7, ¿verdad? En el numeral 7. La dignidad de la mujer es una encíclica del Papa San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem. Y añade también este mismo texto del Papa: esta unidad de los dos significa que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza con la comunión divina, y esa comunión de amor que se da en Dios, que es la plenitud del amor propia de las procesiones intratrinitarias, es el tipo y es el modelo de la comunión a la que estamos llamados todos los hombres. Entonces, ¿acaso prefigura esta comunión del hombre con la comunión que tiene Dios en la intimidad trinitaria? Bien, más adelante avancemos un poco. Dice también, para finalizar el Papa, este numeral 5, en el prototipo de la vida trinitaria como modelo de las relaciones humanas, igual que en tener a Jesús como paradigma en la vida humana, en la existencia humana, late también una aspiración que es por su plenitud inalcanzable, del mismo modo que la llamada universal a la salvación, a la perfección, a la santificación, ¿verdad? Hay una llamada a que todos seamos santos, porque el mismo Jesús lo dice en el Evangelio: sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre que está en el cielo. No consiste, ¿verdad?, como agudamente dijo Unamuno, un escritor famoso, en el que logremos materialmente la identificación con el modelo, sino que se consuma esta vocación, digámosle ahí, se consume en la vida en estar tratando de intentarlo, ¿verdad? Porque intentarlo es hacer ya intención, ¿verdad?, de hacer lo que Dios hace intratrinitariamente. Amémonos los unos a otros, como Dios, como yo los he amado, dice Jesucristo. Bien, el número 6, el hombre encuentra su plenitud en su entrega a los demás. Dios es amor y el hombre está llamado a imitarle. Es en sentido común que el hombre no puede vivir solo, ya lo vimos en el Génesis, y que si alguno quiera subsistir de alguna forma aislada, es porque pone en práctica los conocimientos y las destrezas que adquirió cuando vivía en sociedad. Cuando alguien quiere vivir solo, es porque ya tiene una experiencia y ya adquirió destrezas y habilidades cuando estuvo en sociedad. Pero el hombre necesita de los demás, no solo para poder vivir, para aprender o para alimentarse, necesita de los demás para realizarse como hombre. El hombre encuentra su plenitud si se entrega a los demás. El hombre no solo precisa de la acogida de los demás hombres, sino que es un ser en sí mismo social, porque eso es reflejo de la imagen de Dios. Esto quiere decir que el hombre está ordenado a amar él mismo a sus semejantes. El hombre está llamado a amar
a amarse unos a otros. Todos estamos llamados a amarnos porque es parte de nuestra esencia, es reflejo de la imagen de Dios que tenemos dentro de nuestra constitución corporal y espiritual. Dice el Papa San Juan Pablo II, seguimos citando la Familiaris Consortio, el número 11. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Entonces, creándola a la criatura humana a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por lo tanto, la vocación fundamental e innata que traemos todos en nuestra misma esencia de ser humano, ¿verdad? La vocación es el amor. Otra vez aquí sigue el Papa San Juan Pablo II a la Gaudium et Spes, en el número 24, cuando dice que el hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ahora surge la pregunta, ¿y qué es el amor? Más, ¿qué es el amor si hay una palabra gastada por el uso y devaluada por el abuso? Es esta palabra, el amor. El amor, ahora cualquier vulgaridad se le llama amor. Amor, el amor cristiano no es desde luego, ¿verdad? El amor cristiano no es desde luego un simple sentimiento, ni una inclinación espontánea de afecto o de sexo o de lo que ustedes quieran, sino querer el bien del otro. Ese es el amor. Querer el bien del otro con un afecto que lleva a la entrega. Una entrega que cuando es perfecta es donación. Hasta en los simples actos nosotros podemos manifestar ese amor, ese afecto cuando nos entregamos, cuando regalamos incluso un vaso de agua. Estamos expresando el amor, ese afecto, ese sentimiento de la necesidad del otro, de buscar cómo auxiliarlo, ayudarlo. Con el simple vaso de agua, fíjense ustedes. Y en esto de hablar de amor, como se ha observado, llevamos ventajas sobre los hablantes de otras lenguas, por ejemplo, los que hablamos nuestro propio idioma, el español. Y es que solo en el español se dice querer a otro como sinónimo de amar. Y en el querer, en la voluntad, es en donde se tiene su residencia lo más auténtico del amor, en la voluntad, el amar. Entonces, el amor cristiano, sea amor a Dios, sea uno de los muchos amores humanos legítimos y santos, no es inclinación afectuosa ni arrebato sentimental, sino que es sobre todo querer a la persona, querer con la voluntad. Aunque el sentimiento se declare en huelga, aunque ya la persona ya esté vieja y ya esté fea, seguir queriendo. Eso es el misterio de la voluntad que Dios quiere que sea lo esencial para que podamos comprender y verdaderamente amar. Recuerden lo que decíamos anteriormente. El hombre es la única persona que Dios amó, la única criatura que Dios amó por sí misma. Y miren ustedes que no somos ninguno, no somos dignos de ese amor divino. Porque Cristo murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos, dice la Sagrada Escritura. Entonces, así tiene que ser el amor. Con la voluntad, no con el sentimiento, ni con el afecto, ni con la pasión, ni con el placer. El amor es un acto de la voluntad,
aunque no se merezca mi amor, aunque lo haya pisoteado, seguir amando. Ese es el gran misterio del amor cristiano. Querer al marido, querer a la mujer, dice el Papa, con una voluntad sólida y recia, firme, incluso cuando el anonadamiento o la pasión se han desvanecido, cuando ya tu esposo, tu marido ya está viejo, ya no tiene forma ni figura, seguir amando con la voluntad sólida y recia. Querer a la patria descarriada, que no nos gusta. Querer también a Dios incluso cuando llega la noche oscura, cuando tenemos la prueba, las dificultades, cuando no lo vemos, cuando sentimos que Dios calla, seguirlo queriendo. Y cuando incluso no experimentamos ningún consuelo de parte de Dios, seguir con la convicción de que sí, por mi voluntad, sigo amando a Dios. Querer la entrega propia al otro, a los otros, y en perfección querer la propia donación, dice el Papa. Se puede vivir sin amar, por supuesto. Se puede vivir sin entregarse, sin darse. ¿Y quién no ha pecado alguna vez de egoísmo? Y eso, y no otra cosa, es el desamor. El egoísmo es la gran manifestación del desamor. Se puede vivir, dice el Papa, sin amar, sin entregarse, sin darse. Se puede vivir. Pero ¿qué vida será esa? Pero por ser esencial al hombre, la existencia desamorada no es humana. Es bestial, ¿verdad? Es una bestia el que vive sin amar. Eso es lo que dice el Papa. Es una cosa increíble, maravillosa. Vivir sin amor, siendo el amor esencial en la naturaleza humana, entonces el que vive sin amor, se puede vivir sin amor, pero la existencia desamorada no es una existencia humana. Y lo vemos en los que no aman, en los enemigos del bien, en los perseguidores de la iglesia. Lo vemos. Ahí hay un total desamor. Entonces nosotros comprendemos que esa vida, esa existencia que llevan esas personas es una existencia que no es humana. Y Dios nos guarde de esa existencia no humana a nosotros. Que seamos humanos, Dios quiere, porque siendo humanos somos semejantes de Dios. Si nos convertimos en bestias, en criminales, en hacedores del mal, los que no aman, los que no se entregan, los que no se donan a sí mismos, viven como las bestias. Y que Dios nos guarde de vivir como las bestias, ¿verdad? Porque siendo hombre, amando, somos imagen de Dios. Sin amar, somos antagonismo de la imagen de Dios. Dios no vive en nosotros. Y eso no es vida. Epílogo final del Papa. Recapitulando 3 temas principalmente. El hombre es imagen de Dios. Llamada a sentar sólidamente la inmensa grandeza, la inalienable dignidad del hombre, los sagrados derechos del hombre en su calidad de reflejo de Dios mismo. El hombre está llamado a ser imagen de Dios, por el amor en primer lugar. Segundo toque de atención, recapitulando. Cristo revela el hombre al hombre. Llamada a la evangelización y llamada a los cristianos. La llamada a la evangelización, a presentar a Cristo a quienes no creen en Él, poniéndolo en relación con sus aspiraciones más hondas. Y la evangelización, por lo tanto, es tarea de todos, que es una misión. La misión que nos da Cristo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Denme a conocer como quien soy, el Dios amor, liberador y santificador. Entonces,
Cristo revela el hombre al hombre, también es una llamada a los cristianos, a cada uno de los cristianos, a buscar la identificación con Cristo mismo. Tenemos que buscar cómo identificarnos con Cristo, ¿verdad? Esa es la gran llamada a la santidad, ser perfecto como el Padre es perfecto. Y todos los que están llamados a la santidad. No solo los frailes, ni las monjas, ni los curas, sino todos los seres humanos estamos llamados a la santidad. Lastimosamente, pues 2/3 de la humanidad incluso no conocen a Cristo, pero todos ellos también están llamados a la santidad. Y un último elemento que acabamos de reflexionar, la comunión de las personas como reflejo y meta de la Santísima Trinidad. Por eso dice el Papa finalmente que urge que la pedagogía de la caridad no se quede en retórica. La pedagogía del amor tiene que ser acción. La Iglesia tiene una experiencia multisecular de santidad, de ascética de la persona, de transformación del hombre hacia la santidad. La Iglesia tiene gran experiencia sobre esto, pero no tiene igualmente desarrollada una ascética de la sociedad, que la sociedad sea santa, de transformación de la sociedad por la caridad, por el amor y por la comunión de todos los hombres, que todos nos conozcamos y nos amemos. ¿Y acaso desarrollar la ascética de la sociedad sea, por lo tanto, una de las grandes tareas que tenemos los cristianos de este nuevo siglo XXI? Lo dirá el Papa San Juan Pablo II. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien para todos.